Muy buenas noches. Estamos en el día esperado, la solemnidad de Pentecostés. Hoy, 19 de mayo del 2024, ¿no? Se celebra en todo el mundo católico esta solemnidad importantísima, ¿no? Muy bien, vamos a nuestro misal. Bueno, pues tenemos misal, a ver, 11. Bueno, este día es tan especial que hay varias misas, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas son la de la vigilia, que es el día anterior o la víspera, y hay opciones, ¿no?, de lecturas. Esta es la misa del día, la misa pues que se va por la mañana, por la tarde, que es la más conocida, ¿no? Las lecturas. Bueno, entonces vamos a nuestra primera lectura. Bueno, este es el famoso capítulo de Pentecostés prácticamente, ¿no? El capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando se narra precisamente la venida del Espíritu Santo. Muy bien, entonces capítulo 2, versículos del 1 al 11. Bueno, nos dice entonces San Lucas, ¿no?, el autor de este libro. El día de Pentecostés, bueno, a propósito, ¿qué es Pentecostés, no? Si dice el día de Pentecostés, ya era una fiesta, ¿no?, conocida. O sea, no se inauguró Pentecostés como fiesta ese día. Eh, Era una fiesta judía que inicialmente tenía relación con la agricultura, ¿no? Cuando se hacía la primera cosecha del año y se daba gracias, ¿no? Luego, en esa fiesta se conmemoraba también la ley, ¿no? Cuando Dios entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés, ¿no? Las tablas escritas perdón, la ley escrita en tablas de piedra es, ¿no? Y, y entonces, en este día iban a celebrar eso precisamente, ¿no? La dedicación, la ley. Pero sucede que el Espíritu Santo con el Espíritu Santo se inaugura también la ley escrita con el Espíritu Santo, ¿no?, en los corazones de los hombres. Es precisamente eso. Entonces tenemos que esta fiesta, ¿no?, de las séptima semana se llama Pentecostés desde la tradición judía. Bueno, entonces el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En estos días habían en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Bueno, claro, porque venían a la fiesta, ¿no? Venían de todas partes del mundo. Habían judíos en los países lejanos, desde África, como Etiopía, Grecia, ¿no?, Roma, eh, del Asia, y de todas partes. Y eran judíos que habían nacido ya allá, ¿no?, de padres judíos, de padres que fueron, ¿no?, digamos, posiblemente en el exilio.
muchos, y allá los hijos de los padres judíos aprendieron pues la lengua de ese país, ¿no? Como lengua nativa. Posiblemente también hablaban hebreo, ¿no? Pero tal vez no, tal vez ya estaban, pero mantenían las costumbres de los padres, ¿no? De los ancestros. Muy bien, entonces, al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Sí, aquí vemos que ellos tenían una lengua nativa diferente, ¿no? Iban a adorar a Jerusalén, era el precepto, ¿no? Todos tenían que ir a Jerusalén, todos los judíos. Pero como les digo, algunos ya habiendo nacido en otros países, pues tenían otra lengua. Entonces aquí cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada uno los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Bueno, esto es una cosa desconcertante, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarlo? De que 12 apóstoles estuvieran hablando para un sinnúmero de lenguas, ¿no? Y ellos, cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Mm, Muy difícil. Solamente se explica por el Espíritu Santo. Es la única forma, ¿no? Algo mm, fuera de lo normal, extraordinario, ¿no? Bueno, entonces aquí ya está en acción el Espíritu Santo. Ya han salido, ¿no? Que recuerden que los apóstoles estaban encerrados por miedo, ¿no? Las puertas cerradas, ya lo veremos en la siguiente, en el Evangelio. Pero aquí están ya, han salido, ¿no? Por eso eh, toda la gente que ha ido a la fiesta se dan cuenta de esto, ¿no? Y los oyen, los escuchan. Muy bien, vamos a nuestro salmo, Salmo 103, también, ¿no? De gran alabanza, cuyo responso ya se refiere al Espíritu, ¿no? Al Espíritu Santo. Te envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra, dice en otra versión. Bueno, bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra, la faz de la tierra, ¿no? Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Bueno, entonces aquí ya es un salmo mesiánico, ¿no? Que inclusive anuncia el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, en una época donde en realidad estaba profetizado, ¿no? Que el Espíritu de Dios vendría a dar vida, ¿no? A las criaturas. Bueno, la segunda lectura tenemos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y del 12 al 13. Dice San Pablo, hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor
si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ya tenemos el Espíritu Santo porque hemos sido bautizados en el nombre del Señor. Por eso podemos decirle Señor con la eh, significación que amerita, ¿no? Es el Señor, ¿no? No es un título cualquiera, es Señor, Dios y Señor. Bueno, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos somos, porque todos, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Bueno, con esta lectura es prácticamente eh, una forma de enfatizar, ¿no? Lo que les he venido compartiendo desde el comienzo, ¿no? La iglesia, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Somos un solo cuerpo que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, del cual Él es la cabeza. Entonces todos estamos unidos como miembros de su cuerpo y que somos parte de su cuerpo. Por eso permanecemos en Él, cuando de hecho permanecemos en Él, no nos separamos de Él por el pecado, ¿no? Especialmente por el pecado mortal. Entonces somos uno, dice aquí. Sean de X nacionalidad, X lengua, X raza, X país. Somos uno. Cuando hacemos parte de ese cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, la iglesia católica, que es su cuerpo, ¿no? Es su cuerpo. Y ese cuerpo tiene un espíritu, como todo cuerpo. Ese es el Espíritu Santo. Y nosotros, al ser miembros de ese cuerpo, ¿no? Compartimos el espíritu. Claro, nosotros somos individuos, personas, ¿no? Pero en el ámbito espiritual hacemos parte de ese cuerpo y formamos un solo cuerpo y tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios. ¿No? Sí, algo grande que hay que reflexionarlo, ¿no? Bueno, aquí se puede leer también de los Gálatas la segunda lectura, pero bueno, ya hemos leído la parte de la carta a los Corintios, ¿no? De San Pablo. Bueno, aquí sigue una secuencia que es muy importante. Ojalá aprendérsela, ¿no? Porque aprendérsela es invocar al Espíritu Santo. Algunos o muchos, si no todos, pues la saben, ¿no? La han escuchado. Pero es buena tenerla, ¿no? Y de vez en cuando se necesite, eh, rezarla. Dice, bueno, a ver, ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. No es la conocida, ¿no? Esta es una versión diferente, pero también igual de importante, ¿no? Bueno, la secuencia que conocemos más es la que dice, no es esta, ¿no? Pero yo me la sé, afortunadamente, entonces les puedo compartir. Dice, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, esa es la secuencia que se lee, ¿no? La más conocida. Esa puede ser una traducción diferente. Y vamos al Evangelio. Entonces, en el Evangelio, vemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Es una de las posibles lecturas, ¿no? La del día. Dice San Juan, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Bueno, sí, esto pasaje bastante conocido, pero aquí habría algo que resaltar. Les dijo, la paz esté con ustedes, que es el saludo judío, ¿no? Del Shalom Aleichem. Así se saludan los judíos, ¿no? Cuando eh, llega alguien a la casa, ¿no? Sí. Shalom Aleichem. O sea, la paz esté con ustedes. Lo importante de esto es que es el Señor que les dice, la paz esté con ustedes. Es Dios mismo, es el Señor Jesús resucitado, les da la paz, ¿no? Es que es un saludo, pero es un saludo de la paz. Y les mostró las manos y el costado. Bueno, cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Otra vez los saludan, ¿no? Pero esta vez ya es eh, con un énfasis más de tipo espiritual, ¿no? Sí, la paz esté con ustedes. ¿Quién da la paz verdaderamente? Es Dios. Nosotros no. La paz de estar en paz es la paz del mundo, ¿no? Ya, que no haya problemas. Pero la paz que da el Señor es la paz de estar con Él en paz. Estar en paz con Dios es estar con Él, ¿no? Nosotros podemos estar en paz, pero podemos estar pecando a cada instante, ¿no? Entonces no estamos en paz con Dios. Acá la paz la da el Señor para estar en paz con Él. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Aquí les da una autoridad que solamente la da a ellos, ¿no? A los apóstoles. Como el Padre me ha enviado, con la autoridad que tiene el Padre, Él me ha enviado, y cuando alguien envía, a alguien lo envía con la autoridad para que realice algo, ¿no? Y asimismo les dice el Señor Jesús, así también los envío yo, y los envía con autoridad del mismo Dios, ¿no? Es como si alguien, por ejemplo, eh, a un ministro, el presidente lo envía, le dice, vaya, haga este trabajo, vaya a este país y firme este convenio. Se va con la autoridad, se va en nombre del presidente, ¿no? Tiene que tener sus credenciales,
¿no? El otro país reconoce esos oficios, ¿no? Las credenciales que tiene un representante del presidente, que es un ministro, por ejemplo. Aquí los apóstoles van, son enviados, que es la palabra apostoloi es enviado, ¿no? Por eso son apóstoles, enviados. Así también los envió yo, dice. Bueno, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es interesante el- el acto de soplar, ¿no? El soplo es un sinónimo del Espíritu, el viento, ¿no? Inclusive en hebreo son la forma, ¿no? La forma es ruach, es similar al viento, al espíritu y el soplo, ¿no? Dios sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Por eso también hay palabras que tenemos nosotros como, eh, bueno, soplar, el hálito, el aliento, aliento de vida, es precisamente lo que se respira, ¿no? Soplo. Bueno, están de alguna manera conectados los términos, ¿no? Y les dice, a los que perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí está el famoso sacramento de la penitencia, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que sí, establece con autoridad a hombres que tienen el poder de perdonar pecados, ¿no? Por autoridad del mismo Dios, de Jesucristo. O sea, ellos perdonan los pecados, pero como medio, ¿no? El que les da la autoridad de hacerlo es Dios mismo. O sea, en últimas, Dios es el que perdona los pecados, pero ellos lo administran, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el sacramento de la confesión? A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Si usted se va a confesar, entonces le quedan perdonados. Si cumple con los requisitos, ¿no? De la confesión auténtica. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, eh, confesión de boca y satisfacción de obra. Si es en realidad sintiendo, ¿no? El arrepentimiento. Entonces, claro, Dios perdona a través del sacerdote. Entonces aquí podemos ver que el, el- el Señor Jesús instituye eso en hombres comunes y corrientes, a quienes les da la autoridad. Entonces, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no les perdonen, les quedarán sin perdonar. Pues si alguien no va a confesarse, pues obviamente le quedan sin perdonar, ¿no? Especialmente a quienes no creen que hay hombres que son los sacerdotes que tienen ese poder dado por Jesucristo para perdonar pecados. Entonces, cuando les dijo a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, ellos tuvieron que, después de Pentecostés, recuerden, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para no, obedecer esto? Entonces empezó, obviamente, la parte ya, ¿no? Pedro, obviamente, seguramente empezó a diseñar las formas en las que ellos podrían empezar a administrar, ¿no? Este sacramento del perdón de los pecados, como en todos los demás sacramentos, ¿no? Tenían la autoridad para hacerlo y lo hicieron, de hecho, ¿no? Y lo tenemos hasta ahora. Bueno, muchas gracias y bendiciones.